Saludos, Omoaña de todo el mundo. En este capítulo vamos a estar haciendo una rumba cajón. Como me enseñó Puntilla a tocar. Cajón, este cajón lo inventó, creó Apache. El cajón como tal, que tiene el grave, tiene el 3, tiene otro 3 aquí y tiene un quintito por acá. Vamos a estar luciendo eso. El cajón quinto está por acá, que es de Easy Yemaya. Easy me dejó todos los instrumentos de él. Mira, los tambores, batá, LP, segundo y Oconco, los son de él. Este cajón, este tambor, está en Miami, ya mismo los vemos por ahí. Este cajón no sabemos cuál es el artesano todavía. Y si me deja saber quién es el artesano, aparentemente puede ser el mismo que Apache. Pero bueno, si no es Apache, Apache fue el que hizo este cambio. Rumba para el Eguá se llama la rumba que voy a estar haciendo, que la haya grabado Orlando Ríos Alfonso Puntilla aquellos años 80 cuando él llegó desde La Habana, Cuba. El disco se llama Puntilla From La Habana to New York. En el año 2005 regreso a Nueva York para reencontrarme con mi padrino Puntilla. Y hay unas anécdotas, hay unos cuentos comiquísimos. En Amor Baker, ahí en la 163, él le fascinaba un café. Pero ya yo hice un video en las afueras del Amor Baker, en mi Queen Millán en la cámara. Nos vamos a mover ahora para esa escena para que ustedes vean cómo nos divertíamos nosotros con Orlando Ríos Alfonso Puntilla, nuestro padrino, que Imba Valleto Timbeleso los Dumas. Hasta luego, hermano. Bueno, me dice, ve aquí a donde vamos a enseñar ya mismo. Amor se llama el bakery, y tráeme un café pequeño, ¿sabes? Tipo shot, cortadito, que le dicen en cubano. Eso es una cantidad así de pequeña de café. Me dijo 4 azúcar. Yo digo, padrino, 4 azúcar. Me dice 4 azúcar. Yo dije, está bien. Ok, vamos a llevar las cámaras al Bakery Amor, en donde yo constantemente tenía que detenerme antes de ver a padrino Puntilla a llevarle un café, comprarle de aquí, acabadito de hacer, un cortadito cubano con 4 azúcar. Vayamos para allá. Vale, síganme aquí hasta Amor Bakery. No sé, lo que yo hacía una izquierda de la fronte. Allá abajo con Wilito, el bongocero, el difunto José, Claudio, el Nueva Baja, el bongocero. No sé, yo fui a la izquierda. Salía a pie de allá abajo. 8, en vez de 25, 8. La izquierda para acá. Gracias, hermano mío. Allá abajo vivía. Estoy safe, yo sé que los otros están ahí con nosotros, Nick. Bye. Dale. Gracias, hermano. Saludos fanáticos de Yamboa. Continuamos con el documental Batalla y Santería. En esta ocasión, parte 4, en donde vamos a presentar una rumba dedicada a Puntilla. Obviamente, el documental está fundamentado en
su historial y la influencia en mi tocar y mi aprendizaje sobre la música afrocubana a través de él. Me decía y me enseñaba mucho sobre el cómo acomodar el golpe en el quinto de acuerdo a la clave. Recuerdo que decía ta, cum, ca, quin, ki, ta, tu, ta, ca, tin, tu, ta, ki, ca, ti, ta, y nunca salía. Ay, era un genio o sea, me identifico mucho con su manera de tocar. Entonces, este tema lo había grabado también en su grabación, venida producción de Puntilla From La Habana to New York, que hemos presentado en los diferentes documentales. Entonces ese disco fue el que yo cogí como de base, ya determinado a llegar a Nueva York, a conocerlo personalmente. Eleva toma mamoni, arele toma mamoni, ¿entiendes? Entonces, en el Arlington Studio, y aquí estamos en el Queens Headquarters Studio, Amy Quinmillan. Como podrán ver, estamos en su apartamento aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a darle un shot a Chester. Chester es el... Chester. Bueno, Chester está también de audiencia en esta grabación. Ya podrán ver también, aquí está el piano. Si puedes dar la vuelta ahí, Amy, que también está en la cámara, filmando aquí. Y ahí estamos comenzando con un estudio independiente de igual manera. Usamos Arlington y el Headquarters, Jambawa Headquarters Recording Studio. Acomodando unos cuantos golpes en este cajón, en donde también aprendí a tocar palo. Vamos a estar trabajando también unos documentales también con relación al palo, en lo que a la música se refiere, porque ya eso es un poquito más intenso. Eso nada más voy a estar discutiendo los golpes que yo aprendí, algunos mambos, de los rezos no vamos a hablar mucho, prácticamente no voy a presentar eso. Entonces los golpes de la macuta y del palo normal, algunos cantos, sí, eso vamos a estudiarlo, pero en cuanto a lo más profundo del palo como tal, no. Bueno, para mí es un honor que le sigan gustando, están haciendo unos comentarios más chéveres, mis fanáticos nuevos, mis fanáticos ya que llevamos unos 281 suscriptores. Estamos bien contentos con el trabajo que estamos haciendo y el resultado que está dando. Bueno, vamos entonces a grabar el cajón quinto de la rumba homenaje dedicada a Puntilla.
Cuando yo llamo a mi arere me responde así. Ni a las dos, don't you responde. Ni a las dos, don't you responde. Titi la y chango bajo. La brujería ha llegado rápido como un comino, tan pronto se ha penetrado que ya tiene su sonido. Y yo como lo he comprendido, my friend, cuando yo llamo a mi negra, cuando yo llamo a mi negra en lengua de arara. Cuando yo llamo a mi arere me responde así. Cuando yo llamo a mi arere me responde así. Ni a las dos, don't you responde. Ni a las dos, don't you responde. Triti la y chango bajo. La de ocho canere ye ye o la de ocho camina ye ye o la de ocho yami la de ocho canere ye ye o la de ocho ye ye mi la de ocho lare eco lare uñi eco de ocho eco lare eco lare uñi eco lare ocho eco lare eco lare eco lare uñi yo mao que ye ye moro ye ye moro y ya lo de ye ye moro y ya mi ye ye moro ye ye moro ye ye moro oh feito erima y ya lo demo fille 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 oh feito erima h a la ea 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 ayana coco ya lo de 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 hoy le queremos de hoy le queremos de hoy le queremos de hoy le queremos de h a la ea h a la ea a la ea h a la ea ayana coco ya lo de 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 hoy le queremos de hoy le queremos de hoy le queremos de hoy le queremos de h a la ea h a la ea lare eco lare eco lare oñi eco lare ochum eco lare oñi eco lare yo mao que ye ye moro o mao que ye ye moro o mao que ye ye moro ala de ye moro ala de ye moro ala de ye impambo cheche ala de ye moro ala de ye moro ala de ye moro habla quinto ye ye oro ye o 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 ye ya kununu otaniye ya kununu otaniye ye kununu otaniye ya kununu otaniye ye kununu otaniye ya kununu otaniye ye kununu otaniye oro ye o ye oro ye o ye oro ye o y aquí enteré. Aquí entonces donde vivía por última vez Padrino, Orlando Ríos Alfonso Costilla. Esta es su última dirección. Ahí donde estaba parqueada la Jambawa Van, era donde él siempre estacionaba
Ovalle, Añá Ovalle Van, que la guiaba Xavier. Qué recuerdo aquel. Entonces ya vimos una anécdota de las miles de anécdotas que tengo. Estaba enseñando a tocar rumba, que de esto se trata este video, la rumba en cajón. Vamos para acá para compartir esa. Era en este almuercito donde nos reuníamos aquí, donde la man estaba ahí esperando para que todo el mundo llegara al último tamborero para ir para lo que sea, la pericolar, para el fundamento, para el guiro. Y aquí estamos todos reunidos. Y estamos hablando y Padrino dice ahí, no, está hablando del fundamento y está hablando del fundamento, y cuando lleguemos al fundamento, ¿quién va a ser el oro seco? ¿Quién va a ser el oro seco? ¿Quién tú coges la caja? ¿Qué es? Y estamos discutiendo el plan de trabajo. Y uno de los tamboreros le pregunta a Bustilla, le dice, ¿para quién es el tambor? ¿Qué error, hermano? Bustilla le dice, ¿tú te vas a subir? O sea, que es como que entre el clero de la mayoría de el tamborero menor, como que para aquellos años era muy irrespetuoso hacer preguntas que se supone que tú no hicieras. Esa era la lección. Siempre me enseñaba cosas cuando pasaban en el momento. Y entonces más adelante les voy a decir las técnicas que me dio con la rumba de cajón, que de eso se trata este video. Volvemos a agradecer de parte de Jambo a todos nuestros suscriptores y todos los comentarios. H de los Dumares, nos vemos por ahí. Cuando yo llamo a mi arere me responde así. A respetar. Cuando yo llamo a mi arere me responde así. Ni a las dos doy un responde. Ni a las dos doy un responde. Titila y chango baoso. La brujería ha llegado rápido como un comino, tan pronto se ha penetrado que ya tiene su sonido. Y yo como lo he comprendido, my friend, cuando yo llamo a mi negra, cuando yo llamo a mi negra en lengua de arara. Cuando yo llamo a mi arere me responde así.
Cuando yo llamo a mi arena me responde así. Eni alando, don't you responde. Eni alando, don't you responde. Triti la y chango bajo.